Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a las actividades que tienen relación con el quinto coloquio de Inquisición en Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal. En esta ocasión tendremos un conversatorio con el doctor Gabriel Torres Puga y una servidora. El doctor Gabriel Torres Puga es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Históricos del mismo colegio. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Torres Puga es especialista en Historia de la Inquisición, de la censura y de la opinión pública en el siglo XVIII. Sus principales obras son Los últimos años de la Inquisición en la Nueva España, Opinión pública y censura en Nueva España, Indicios de un silencio imposible, 1767-1795, y la más reciente es Historia mínima de la Inquisición. El doctor Gabriel Torres Puga ha sido galardonado con el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en el campo de la historia, otorgado en el año 2001. Obtuvo el mismo premio, pero a la mejor tesis de doctorado en 2009. Es autor de una vasta producción histórica y entre sus últimas publicaciones se encuentran Conservación y pérdida de los archivos de la Inquisición en América Española, México, Cartagena y Lima, en Inquisiciones, Dimensiones Comparadas, siglos XVI y XIX, perdón. Y el doctor ha sido director y lector de tesis de licenciatura y posgrado. Además, ha participado en varios eventos académicos como ponente y conferencista. Entonces, bienvenido, Gabriel. Y Gracias. bueno, comenzaríamos hablando un poco, bueno, sobre las temáticas que ampliamente conoce el doctor Torres Puga. Y bueno, me gustaría que conversáramos un poco sobre el ocaso y el fin del Santo Oficio. Bueno, si pudiéramos abordar en Europa, en América y enfatizar en México, a sabiendas de que en unas horas tendremos nuestra última mesa de trabajo que tiene que ver con estos discursos de supresión. Pues muchas gracias, Linda. Te agradezco la presentación, la invitación, la oportunidad de estar en este coloquio y debo decir realmente que me siento muy contento porque en esta pandemia, en medio de esta pandemia, tener de pronto un espacio para discutir, para conversar sobre los temas que nos interesan, pues es una oportunidad magnífica, ¿no? He estado siguiendo este coloquio desde hace 2 días y pues me da gusto saber que en medio de esta situación pues no soy el único que sigue interesado en tratar de entender las múltiples dimensiones de la Inquisición. Entonces, veo con mucho gusto también que hay pues, aproximaciones novedosas a la institución, pero también pues, el aprovechamiento de sus fondos muy ricos para tratar de hacerse nuevas preguntas y dirigir sus investigaciones por caminos diferentes, ¿no? Entonces, ya sea estudiando frailes solicitantes en Yucatán o solteros, como hace rato escuchaba, o casos apasionantes como el Gil Rodríguez que Silvia Hamel nos presentó ayer, en fin, realmente me he disfrutado mucho estos días al poder escuchar estas ponencias. Entonces, mi agradecimiento y también a ti, desde luego, pues por permitirme conversar y discutir también con quien es especialista en la actividad inquisitorial, sobre todo relacionada con protestantes, ¿no? Me decías que me concentrara en el final en la última etapa, ¿verdad, Linda? Creo que no, si pones tu cámara es mejor para que mantengamos la discusión, porque si no me siento solitario. Pero bueno, me decías que hablamos de la última etapa, ¿no? Así es, Gabriel, que es una etapa bastante interesante y bueno, por ahí en tu libro de Historia mínima de la Inquisición encuentro un personaje que es el que hace ruido a todo el mundo, el que mueve No. los hilos y es Napoleón Bonaparte. Ya. Prefieres, o sea, lo que quieres que hablemos un poquito del final, me parece muy bien. Sí, yo creo que estamos justamente ahora a 200 años de la sucesión definitiva en 1820, pero ciertamente, como
lo he visto, pero lo han visto también otros autores, entre ellos dos estudiantes míos, José Luis Quesada y Carlos Mejía. Quien metió más ruido fue Napoleón Bonaparte, o quien realmente fue artífice de la destrucción de la Inquisición, fue Napoleón. Y digo que fue artífice de la destrucción de la Inquisición, así en términos generales, porque en realidad lo que hizo fue combatir la idea de Inquisición mediante la destrucción de distintos tribunales o sistemas inquisitoriales. Lo mismo atacó el sistema de Inquisición romano, el sistema de Inquisición en España, ¿no? Entonces, a pesar de que los inquisidores españoles trataron de negociar después de la invasión napoleónica, a ver si cabía la posibilidad de que subsistiera el tribunal, y lo lograron durante unos meses. Finalmente, el Tribunal de la Inquisición fue suprimido definitivamente por Napoleón en 1808, cuando entra a Madrid y entonces decreta aplicar los decretos de Chamartín. Y esto que la historiografía española ha estudiado siempre desde la perspectiva muy peninsular, me parece que ahora se nos abre con una perspectiva muy rica gracias a estudios de otros tribunales, donde entendemos que efectivamente el golpe fue a toda la monarquía, pero fue un golpe que tuvo magnitud distinta, ¿no? Y por lo tanto, efectos a veces retardados en algunos lugares. Y en el caso particular de la Inquisición de México, como ya lo he señalado en otras ocasiones, pues el golpe de 1808 pues no destruyó de inmediato a la Inquisición, que estaba bien estructurada, que tenía dinero, que tenía todo su sistema funcionando, y lo que provocó fue una reacción inmediata. La Inquisición le declara la guerra a Napoleón, ¿no?, antes de declararse la propia insurrección de Hidalgo, y eso hace que tengamos una Inquisición que, a pesar de la crisis que significó pues, la destrucción del Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid, va a mantenerse activa y va obviamente a cambiar ante la ausencia de un consejo que le dé directrices claras. Se va a hacer un tribunal que va a veces a seguir lo que le dice la regencia que se estableció en el sur de España, a veces le va a hacer caso al gobierno virreinal y a veces va a hacer lo que considera que es más benéfico para sus propios intereses. Entonces, dentro de ese juego político, pues la Inquisición va a tener una muy particular forma de actuar entre 1808 y 1813, cuando va a ser ya suprimida por las Cortes de Cádiz, ¿no? Lo que en España fue la discusión de si se debía o no restablecer la Inquisición, para el caso mexicano, lo que significó fue en la discusión sobre la supresión. Y la Inquisición de México fue suprimida en 1813, restablecida en 1814, a finales de 14, y luego vuelta a suprimir en 1820. En un estudio muy reciente que hice con José Luis Quesada, estudiamos justamente los expedientes sobre la manera en la que se suprimió por segunda vez la Inquisición en 20, y encontramos un fenómeno muy curioso, y es que, a diferencia de la península, donde hay supresiones violentas, tanto en 13 como en 20, que implican la liberación violenta de los reos, la expulsión de los inquisidores, pero sobre todo la destrucción de los archivos de los tribunales. En el caso de México, también la llegada un poco retardada de noticias, la simpatía del virrey hacia los inquisidores y otros elementos hicieron que se diera un tránsito bastante suave e incluso diríamos negociado. Así que al final lo que tenemos es una entrega pacífica del edificio, una liberación prematura de muy poquitos reos, y más bien lo que queremos es, como lo señalaron algunos testigos, la sentencia apresurada de las causas que estaban pendientes y el acomodo de los reos en cárceles o conventos eclesiásticos para que cuando llegara, o más bien para cuando se publicara el decreto de supresión, ya no hubiera reos en las cárceles. Pero lo más importante de todo, de esa negociación de 20, fue que se conservó el archivo. Los inquisidores lograron preservar prácticamente todo el archivo, pasarlo al arzobispado, como se había hecho en 1813,
y garantizar que cuando el gobierno finalmente llegó a inspeccionar el edificio del tribunal, el archivo, ya no hubiera nada que pudiera caer en sus manos, ¿no? Entonces, esa negociación previa salvó el archivo de México y hoy pues sigue siendo uno de los archivos más importantes Exactamente. no solo en América, porque en América no hay nada más, sino en toda la monarquía hispánica, lo que fue la monarquía hispánica. Exactamente, y bueno, como precisamente comentas, pues afortunadamente nuestro archivo inquisitorial mexicano se conserva casi íntegro. Sabemos que ya después hubo todos los pequeños saqueos, hay documentos desaparecidos. Y bueno, al respecto, bueno, tienes una obra, bueno, un artículo precioso sobre la conservación y pérdida de los archivos inquisitoriales, donde pues manejas lo que sucedió con la documentación inquisitorial de los archivos de Cartagena de Indias, de Lima y de México, que bueno, de los tres es el mejor conservado de todos. Sí, el de Lima, René Pilar y Pedro Leibovich han estudiado el caso y han visto que pues, la destrucción parece haber sido total. Curiosamente, el archivo de Lima se había conservado más o menos de manera parecida al de México. Se trasladó al convento de Santo Domingo, pero fue el Congreso peruano el que discutió si convenía o no conservarlo. Y lo que decidieron fue conservar únicamente las causas que tenían, los expedientes que tenían que ver con los bienes, lo que aquí en México conocemos como los expedientes del Real Fisco, que también están en el AGN, y en Lima fue lo único que se conservó y lo demás se decidió que era mejor destruirlo para que no fuera a conocerse su contenido y ellos salvaguardar, así lo pensaron los diputados, el honor de las familias peruanas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se destruyó ese archivo. En realidad, pues, no solo contenía información sobre Perú, también contenía información sobre el Río de la Plata, sobre Chile, sobre, ¿no?, todo lo que, toda la jurisdicción que abarcaba el tribunal limeño. Y todo eso parece haberse perdido prácticamente, salvo algunas causas que desaparecieron después en el incendio de la Biblioteca Nacional de Perú. Prácticamente todas las causas de fe desaparecieron entonces. Eh, y el tribunal de Cartagena es más dramático porque no sabemos exactamente en qué momento se destruyó, pero yo sospecho que fue desde 1810 cuando la Inquisición tuvo que irse a mudarse por la Junta Insurgente que se había establecido. Se mudaron a Portobelo y dicen los inquisidores que se llevaron consigo el archivo. Pero es muy probable que solo se llevaran las causas más recientes, con lo cual cabe la posibilidad de que ellos mismos, como ahora sabemos ha ocurrido en otros tribunales de España, de la península, fueran quienes destruyeron sus propios archivos para que no cayeran en manos de los que consideraban sus enemigos. Lo mismo ocurrió en el Tribunal de Logroño, por ejemplo, está bien documentado, que son los inquisidores, ahora recientemente en un artículo que acabo de leer, que son los propios inquisidores los que destruyen su archivo para que no caiga en, en manos seculares, ¿no? Entonces es muy interesante que el de México sí se haya conservado y nosotros lo que especulábamos era que probablemente la intención era que regresara, o bien que regresara la Inquisición en algún momento o que se estableciera algún sistema parecido que pudiera aprovechar ese archivo, ¿no? Creo que eso estaba un poco en las ideas tanto de los exinquisidores como del arzobispo Font en 1820, que más o menos hacía lo mismo que había hecho el arzobispo Verbosa en 1813. O sea, tratar de darle seguimiento a la Inquisición en el sistema constitucional, lo que afortunadamente pues, no pudo hacer. Sí, precisamente ahorita que lo mencionas, bueno, está la excelente obra de José Luis Quesada, quien aborda esta transición, o bueno, esta parte de la primera supresión de la Inquisición, y en un apartado aborda como el arzobispo de México, quien a su vez había sido inquisidor, pues tiene a bien pues proteger la documentación, porque pues con las guerras de independencia la gente estaba
alborotada, y bueno, por ahí también viene esta parte de los retratos de los inquisidores, de los cuales, bueno, para el caso de México contamos con muy pocos, gracias a que pues algunos de ellos fueron ascendidos a arzobispos o a dignidades eclesiásticas. Sí, sí, es eso, porque en el inventario encontramos que hay dos retratos de los 50 que decían que había en el palacio. Solo 50 es lo que aparece registrado en los inventarios. De esos quizá unos 20 eran los que se habían encargado en el siglo XVII a Sebastián López de Arteaga, ¿no? Eso lo documentó Manuel Tucent hace muchos años, ahí por ahí el expediente. Pero de esos 50 retratos que se supone que había, solo sabemos que dos los compró un secretario de la Inquisición, ¿no? Casiano Chávez. Quién sabe quiénes serían, suponemos que serían los últimos, a lo mejor eran Tirado y Pereda, o Tirado y Michel, quién sabe. Pero solo hay dos retratos que compró, que sabemos que compró un secretario, y los demás los compró una persona a quien se le remataron los bienes de la Inquisición que nadie quería o que nadie había comprado. Entonces, bueno, en una de esas por ahí aparecen, sabemos que fueron comprados al final, pero no conocemos realmente su destino final. Y los retratos que han llegado a nuestros días de inquisidores, está raro porque sí sobrevive el de, creo que yo solamente he visto el de José Antonio Tirado y Priego, el que puse en la portada del libro de los últimos años, en el que sale retratado con los puños azules, que eran distintivos de la Inquisición, y podríamos pensar que ese sí es un retrato del tribunal, pero por la cartera parecería que es del Colegio de San Ildefonso, como otros que hay, ¿no? También el de Pereda y Chávez parece ser que aunque está retratado como inquisidor, era un retrato hecho por el colegio. Entonces, no sé si fueron de esos retratos. Bueno, hay uno que es bastante famoso, pero ya creo que lo toman cuando ya está con sus funciones como arzobispo, que es Pedro Moya de Contreras, el primer inquisidor de México. Pero está como arzobispo o estaba en la Galería de Virreyes, ¿no? Porque fue también. Eh, entonces, no sabemos exactamente esos 50 retratos qué fue lo que pasó con ellos, ¿no? Ay, sí, es un gran enigma que nos deja la Inquisición. Pero bueno, afortunadamente, como habíamos comentado, se conserva la gran mayoría de los documentos inquisitoriales, lo cual es pues una herramienta muy importante y es fabuloso que tengamos el acceso a ellos. Pues recordemos el secreto en la Inquisición, que lo que pasaba en la Inquisición se quedaba dentro, y bueno, actualmente ya podemos hacer la consulta y reconstruir historias a través de los documentos inquisitoriales. Sí, creo que es un archivo muy rico donde encontramos expedientes que nos permiten pues, tomar distintos caminos como historiadores, ¿no? Tú misma pues, lo conoces muy bien porque has trabajado, por ejemplo, estos expedientes de los que nos hablabas ayer o antier, no me recuerdo, eh, de extranjeros que tienen que justificar su estancia en América y que son sometidos a una especie de procesos express, ¿no? Para poderse, para poder demostrar que sí han apurado y reconciliado, entonces mantienen las viejas formas, pero se les da un sentido distinto en aras, digamos, de la buena política, ¿no? O de la nueva política que se tiene ahora contra, en relación con los extranjeros. Como han dicho, o como señaló hace mucho tiempo Domínguez Ortiz, es una especie de tolerancia que no era tolerancia oficial, pero que en la práctica pues parecía una especie de tolerancia religiosa, ¿no? Exactamente. Bueno, igual si gustas, les puedo comentar un poquito sobre las reconciliaciones a Sí, los que sí. nos están viendo, para que vean de qué trata, porque cuando hice la ponencia, pues fue algo bastante rápido. Entonces, bueno, ahora sí que antes de comenzar les voy a decir algo anecdótico sobre los documentos inquisitoriales que son bastante engañosos, que ese es otro aspecto que ya pues, notamos los que trabajamos el tema. Porque hay unos documentos bien bonitos que nos aparecen con una cosa en la portada y al interior pues ya es otra cosa totalmente diferente. Y este es el caso de los reconciliados, donde me aparecían denuncias, autodenuncias, hasta procesos, y la realidad pues era que traían estos reconciliados que
pues fue un descubrimiento bastante curioso que se hizo para mi tesis doctoral. Bueno, ¿en qué consistía una reconciliación? Pues en que acudía alguna persona interesada en pues, convertirse en católico. No sabremos nunca si lo hacían por deseo o por conveniencia, pero pues de esta forma los dejaban en paz. Los vecinos que pues, ahí eran recelosos de estos grupos que les digo vulnerables de extranjeros, pues ven feo, de alguna forma, ven feo a sus vecinos recién llegados a Nueva España. Bueno, estos personajes llegaban al tribunal y pedían pues, ser readmitidos al catolicismo. Y aquí los funcionarios que los atendían eran los inquisidores en la Ciudad de México o bien los comisarios que apoyaban en las provincias para con esto evitar que los que se encontraban, por ejemplo, en Filipinas, que era pues, la zona más remota de la jurisdicción inquisitorial, pues, para que no se trasladaran a la Ciudad de México. Bueno, presentaban su petición ya fuera de manera oral o escrita y se les hacían algunas cuestiones sobre su fe, su ortodoxia, ya pues, hay una especie de examen de catecismo les hacían, además de tomarles sus datos biográficos, lo que sería su genealogía, su discurso de vida, y después de esto, bueno, pues ya valoraban los jueces si se les daba la reconciliación o tenían que educarse en el catolicismo con algún sacerdote, y bueno, ahí es donde encuentro las variantes, porque déjame decirte, Gabriel, que en provincia, en los como 20 casos de reconciliados que encontré en Manila, los reconciliaron juntos y lo hizo el comisario, y en un solo día, sí, yo creo que en una hora llenaron el documento, lo reconciliaron y se fueron, sin Sí, hacerles tanta pregunta. pero yo creo que es el tipo de documentos realmente que hablan de la riqueza del Tribunal de México, porque no siempre encontramos este tipo de expedientes en el archivo histórico de Madrid, donde están los archivos del Consejo de la Suprema, probablemente porque no tenían la entidad que tenían otro tipo de procesos de fe que sí se enviaban como relaciones de causa ya, ¿no? Entonces, sí es importante como estudiar este tipo de expedientes que nos hablan pues de la relación cotidiana de la Inquisición dentro de la sociedad novohispana, pero bueno, que yo creo que nos muestra que más allá de lo que a veces solemos entender como la actividad más persecutoria, digamos, de la Inquisición, que generalmente se ceñía o se centraba en los grupos que consideraban más peligrosos, ¿no? Los portugueses judaizantes o los extranjeros luteranos en alguna época. Después se va modificando y va a ser una relación cotidiana donde quizá lo más grave de la Inquisición, que era una institución fundada en los principios de intolerancia religiosa y de unidad de la iglesia y de la religión, vamos a ver que tiene un papel que sin ser persecutorio también es un papel de autoridad, de presión y de censura, ¿no? Los extranjeros que se avecinan en México, como tú bien lo señalas, tienen que buscar eh, una reconciliación que a lo mejor puede ser un trámite o parecer un trámite burocrático desde cierta perspectiva, pero desde otra es algo muy profundo. Están apurando de su vieja religión y están asumiéndose como católicos porque hay una presión social que se los exige. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Inquisición puede ser que haga esos procesos muy rápidos y muy sencillos, ¿no? Pero después de eso, quedan ellos también bajo la jurisdicción inquisitorial, porque ya son católicos que se han comprometido a cumplir con todos los ritos católicos. Y si en algún momento dicen algo que llame la atención de otros vecinos, pues entonces sí van a ser juzgados por la Inquisición con toda severidad. Entonces, no hay que olvidar esta doble cara siempre de la institución, que por un lado se presenta siempre con el juego de la misericordia y de la onda, pero por el otro lado está siempre la reafirmación de la intolerancia, de la censura y de la obligación que tienen todos los habitantes de los reinos hispánicos, no solo de ser católicos, sino de comportarse como tales y de no decir cosas que los católicos no deberían decir, ¿no? Es todo un tema que siempre se ve en la actividad inquisitorial. Exactamente, y es
un tema bastante apasionante que nos puede dejar ahí diversas vetas para investigar, ¿no? Y bueno, ya para terminar con los reconciliados, bueno, al menos los que trabajé, posiblemente existan más casos. Yo encontré unos 30, pero a lo mejor, pues bueno, tal vez sea un poco difícil allá, pero bueno, a todos les dijeron que sí, como bien decías, a todos los reconciliaron, tal vez tardaron 2, 3 semanas o un día, pero se cumplió este trámite y aquí se ve un poco de lo que sería la justicia conciliatoria. Bueno, así le puse porque se busca ahí cierta conciliación con la persona. Y bueno, y así, bueno, como estos casos, existen muchísimos otros. Y por ejemplo, tú, que has trabajado también bastantes, encontraste el de Fray José de San Ignacio, que es un betlemita y es un caso realmente excelente, es espectacular. Entonces, si pudieras hablarnos un poco de él, que ya es para el siglo No, XVIII, pero... pues muchas gracias porque me he quedado con ganas de hablar del libro de la historia mínima que se publicó Ajá. justo un poquito antes de que entráramos en la pandemia y que me he quedado con ganas de hablar de él, pero es un caso que trato ahí y que usé para dar idea de cuáles eran los pasos de un procedimiento inquisitorial, ¿no? Y sí es un caso pues, triste, dramático, como algunos, porque acaba en una hoguera, en la hoguera, en un auto de fe, pero más que nada me parece que es triste porque eh, pues es la historia de un muchacho o de un maestro muy joven de novicios que tiene preocupaciones religiosas y por unas opiniones y un mal manejo, digamos, de sus opiniones, acaba siendo procesado en México. Pero me servía también para mostrar las conexiones que había entre el sistema inquisitorial o cómo funcionaba también el sistema inquisitorial, que es una de mis preocupaciones. Este San Ignacio es poblano, pero estaba viviendo en Cuba y es en Cuba donde lo denuncian ante el comisario de La Habana, que lo comunica, como debía ser, porque era su obligación, al Tribunal de Cartagena de Indias, porque es el Tribunal de Cartagena del que depende el, el caso, ¿no? Pero justo este muchacho, como sabiendo que andan tras él se viene a Nueva España e ilusamente se denuncia ante el prior de su orden, él era betlemita, ¿no? O sea, justamente tratando de escapar de la jurisdicción inquisitorial, que insisto, no era de México, porque Cuba dependía del comisario de Cartagena de Indias, se viene a México tratando de ver, o sea, aquí ya se olvida su caso, pero él se lo cuenta al prior del convento. Y entonces el prior lo convence de que se autodenuncie a la Inquisición en México, ¿no? Y entonces de ahí sale, la Inquisición de México pide información a Cuba, y de ahí sale todo el pequeño expediente que pues acaba en su prisión, en su primer juicio, en su arrepentimiento, al parecer, pero también va uno viendo los efectos del encierro, ¿no? O sea, él mismo se va haciendo bolas en su proceso, salen cosas en su contra que van demostrando que tenía más preocupaciones religiosas de las que él había reconocido inicialmente, y él acaba medio atormentado, pero al final el mismo encierro le va ocasionando nuevos cargos, ¿no? Los azotes que recibe durante su prisión, ya sentenciado y penitenciado, obligado a irse a un convento, el encierro que tiene en ese convento para él es algo terrible. Y los frailes lo ven con muchísima desconfianza y de pronto ciertas cosas lo hacen a él enojarse, encolerizarse y proferir nuevas blasfemias, y esto hace que los frailes lo azoten y entonces lo azotan y dicen más blasfemias. Entonces lo que se esperaba que fuera una penitencia, digamos, moderada, se convierte en una penitencia insoportable, que a su vez genera nuevos cargos y hace que venga un segundo proceso en el que finalmente se va a optar por decir muchas cosas, casi como provocando que se le queme, ¿no? O que se le castigue con la pena más severa, como que ya no ve una salida, digamos, para
después de la prisión. Y esto yo creo que nos debe llamar la atención muchas veces, porque a veces solemos pensar que con la ausencia de autos de fe, porque efectivamente son muy poquitos, perdón, de autos de fe, quise decir, de relaciones a la hoguera, Ujú. porque efectivamente son muy pocas las del Tribunal de México, no llegan a 50 las que hubo en toda su existencia. Bueno, no deberíamos considerar que las otras penitencias eran tan menores como a veces se piensa, ¿no? Primero porque la reclusión en conventos, aunque fuera de un año o dos, podía ser eh, mucho más rigurosa y dura de lo que pensamos, pero lo más importante era toda la marginación que venía después, ¿no? Y esa marginación social causaba tal dolor, tal resentimiento, para muchos realmente era imposible, o veían imposible, o por lo menos así lo sintieron en algún momento, reinsertarse en la vida social, ¿no? Estar desterrado perpetuamente de las capitales y ciudades principales, de los lugares donde se tenía mayor arraigo, podía ser algo realmente muy doloroso para muchos de estos reos que fueron penitenciados a ello, ¿no? Entonces, bueno, son estas cosas las que aparecen de pronto en casos como este, y que hacen reflexionar, bueno, sobre los límites que imponía la Inquisición realmente a las posibilidades de pensar, opinar o creer de una manera distinta a, a, lo que se consideraba, digamos, ortodoxia en ese momento, ¿no? Exactamente, y bueno, ahorita acabas de tocar este punto tan interesante. Bueno, por un lado, bueno, son dos puntos. Por un lado, esto de la locura, se han encontrado casos de personas que realmente perdían la razón en la cárcel, ¿no? Y está, por ejemplo, bueno, el famoso Guillén de Lampard. Yo trabajé en mi tesis doctoral a Simón de Santiago, igual lo recuerdas, dado que fuiste mi sinodal, que el hombre se fingió loco para tratar ahí de zafarse del problema y su causa se suspendió un año en lo que lo investigaban ahí por dentro. Le mandaban a algunos compañeros de cárcel que eran espías, como Manuel Gómez Silveira, que por ahí lo trabajaste, y también le preguntaban al médico, oiga, ¿y este cómo se porta? No, se porta muy bien, pero pues ya cuando estaba en la cárcel, hacía y deshacía el señor, bueno, y fingía su locura. Al final, pues dijeron, este señor estaba bien de la cabeza y hay que seguir el proceso. Entonces, sí, esta parte de la locura es Es muy, un muy tema. interesante. Y ahorita Sí, voy al otro punto. sí, no, ahora que lo decías, pensaba en los estudios de Cristina Sacristán, ¿no? Que ella se acercó mucho en alguna época a los casos de locura, de Inquisición, pero como otros casos, o estos estudios particulares, como el de Silvia Hamuy sobre eh, el guatemalteco Gil Crisanto Rodríguez, Crisanto Gil Rodríguez, muestran pues la dificultad de determinar cuándo se está loco y cuándo no. Sí, reos que pues, eran geniales, ¿no? Locuras medio geniales, pero acaban también con unos problemas generados por el propio encierro, por la propia presión de los interrogatorios, en fin. Eh, bueno, ese es creo que una de los caminos que se abren en los estudios inquisitoriales, ¿no? Exacto, y bueno, también esto que dices del encierro, entraban a la cárcel y ya no salían hasta que pasara acá su caso, o yo qué sé, Ahora, y pues es sí, curioso, por cambiaron mucho. ejemplo, tengo una alumna, Julieta Espinosa, que está trabajando ahora un caso de otro reo, pero que no era de Inquisición, sino más bien de la acordada y había estado en distintos encierros, y él de pronto empieza a proferir blasfemias y herejías, pero por lo que parece, su intención es justamente que sea trasladado a las cárceles inquisitoriales. Y entonces se vuelve una cosa muy tensa, muy rara, porque lo que él quiere es contar su historia y que sea escuchado y que se pueda desahogar y contar todo lo que ha sufrido, ¿no? Entonces, es un caso curioso el que ella está trabajando, que te muestra también que los encierros no son tampoco exclusivos de la Inquisición y que incluso algunos reos podían pensar que las cárceles inquisitoriales por lo menos tenían agua corriente y comida, que no tenían otras, ¿no? Claro, cárceles que duran poco o que deberían durar solamente el tiempo de un juicio, pero para reos que han perdido bienes y absolutamente todo, de pronto puede ser también
un modus vivendi. Es una cosa peculiar también la de esos reos que se prolongan o prolongan su estancia en las cárceles inquisitoriales, ¿no? Y precisamente, además del caso que mencionamos de Guillén de Lampard, bueno, yo encontré otro de un personaje que es, bueno, ha sido muy poco mencionado. Incluso ahora durante la contingencia duré 6 meses transcribiendo el proceso, que es como de 598 fojas. Es el de este Alberto Enríquez o Fray Francisco Manuel de Cuadros, que lo detienen en Pátzcuaro y por herejía, y sacan un montón de cosas y al final bueno, acaban relajando este personaje. Pero ahí, bueno, también esto maravilloso de los expedientes es que nos adentran a la vida de los reos en las cárceles, en las comunicaciones que tenían entre ellos, que bueno, por ahí hoy encontré otro caso de un español que iba de soplón con la Inquisición y decía, ay, este reo y esta señora andan de novios y se mandan recaditos y creo que hasta tenían un hijo, algo así. Entonces es como esta parte también que considero falta seguir estudiando. Yo creo que uno de los retos, Erlinda, que tenemos y que es muy difícil es cómo conciliar esa perspectiva individual que muchos trabajos de los que hemos hecho tienen, ¿no? Estudiamos un caso porque nos parece fantástico, vamos a estudiar a Guillén de Lampard porque es sensacional, ¿no? Vamos a estudiar o a Fray Manuel de Cuadros o vamos a estudiar a Fray José de San Ignacio o a José Antonio Rojas o a quien queramos, ¿no? Pero buscamos como estos casos que son excepcionales, en cierto modo, pero no deberíamos agotar la investigación y las preguntas en reconstruir estos casos individuales, ¿no? El reto, creo, es cómo tratar de vincular esos casos con preguntas más amplias sobre la institución, preguntas más amplias sobre la sociedad, preguntas más amplias sobre no solamente el contexto, digamos, en el que estos casos se dan, sino sobre las prácticas culturales que pueden revelarse con estos expedientes, ¿no? Sobre aquellos aspectos de cotidianidad, digamos, que se desprenden de los estudios de lo extraordinario. Y ese, creo, en cierto modo, es el reto de muchas investigaciones. ¿Cómo hacer que nuestros pequeños trabajos, como muchos de los que se han presentado aquí, ¿no? Por cierto, logren comunicarse, vincularse, ¿no? Unos con otros. Y creo que en la medida en la que lo hagamos, también vamos a darnos cuenta de que las preocupaciones que tenemos cuando estudiamos los archivos de la Inquisición de México son semejantes a los que tienen otros historiadores que estudian archivos inquisitoriales en España, en Portugal, en Italia o o en otras partes del mundo donde a lo mejor no tienen archivos inquisitoriales, pero tienen que recurrir a fuentes indirectas o a las fuentes de otros archivos para reconstruir la historia de lo que fue la Inquisición en sus respectivos países. Exactamente, acabas de tocar otro punto bastante crucial, el mismo que abordas en tu libro, ¿no? Sobre que no solo hubo tribunales en Europa y en América, sino que también se extendieron por Asia. Bueno, ahí tenemos el Tribunal de Goa, ¿no? Que ha sido también algo trabajado y que es un caso, bueno, este tribunal es bastante interesante y bueno, también pues sobre eso, no sé si quieres comentar algo sobre Sí, claro. esto. Mira, el Tribunal de Goa es uno de los tribunales que perdió todos sus archivos, ¿no? Por ejemplo, ese archivo fue quemado directamente por orden de la propia corona portuguesa cuando decidió suprimir el Tribunal de Goa. Miguel Rodríguez Lorenzo tiene un estudio muy brillante sobre ese tribunal, reconstruido con la documentación que se salvó de la destrucción ordenada por la propia corona portuguesa. Así como destruyó, también hizo un resumen y una selección de fuentes, y con esa selección él logra más o menos darse idea de cómo funcionaba muy en concreto el comisario de Macao, que dependía del Tribunal de Goa. Otros autores como Bruno Feitler también se han acercado al Tribunal de Goa, así, con documentación fragmentaria, para reconstruir parte de esa actividad. Pero más allá de esto, creo que lo que está de fondo me parece que es
como las múltiples caras institucionales de la actividad inquisitorial, ¿no? En cierto modo, eso es lo que intenté plantear en el libro y creo que eso lo señalaste bien y te lo agradezco. No sé si se logra del todo, pero sí la intención era mostrar que la actividad inquisitorial fue una actividad que estaba antes, que estuvo antes de la existencia de los tribunales o de los sistemas inquisitoriales y que existía aún cuando no hubiera tribunales, ¿no? O sea, la Inquisición como actividad tiene sus raíces medievales, todos lo sabemos, y esa actividad o esa idea de una actividad que era necesaria para la Iglesia Católica, que se fundaba justamente en la idea de universalidad, en la idea de que solo hay una religión, en la idea de que hay que defender la ortodoxia, que hay que cuidarse de la contaminación de la iglesia, de la desviación de los dogmas, etcétera. Esa idea, que es muy complicada, que amerita mucha discusión, bueno, conllevaba la idea de que era necesario tener una institución que vigilar, ¿no? Y entonces eso hace que se creen instituciones, primero la institución, la Inquisición española, ¿no? A finales del 15, pero que tienen objetivos muy concretos dependiendo los momentos en que se fundan y las intenciones, ¿no? Pero por eso digo que es distinto lo que es la institución de la actividad. Exacto. Y lo que es interesante es ver cómo las instituciones van cambiando, y obviamente va cambiando también la actividad inquisitorial, pero que en aquellos lugares donde no hay instituciones formales, por ejemplo, en México no hubo tribunal hasta 1571 formalmente, pero sí hay actividad inquisitorial antes, ¿no? Incluso hay un intento de crear un tribunal que se frustró un poco, pero más o menos se estableció en tiempos de Zumárraga. Pero lo mismo en otros lados. En Brasil, por ejemplo, nunca hubo un tribunal, lo sabemos bien, pero hay una actividad inquisitorial muy fuerte que dependía del Tribunal de Lisboa, ¿no? Entonces, hoy lo sabemos gracias a muchos estudios de historiadores brasileños, muchos, ¿no? Entre ellos Bruno Feitler, que a mí me gusta mucho cómo trabaja, pero hay muchos autores que se han acercado a esto. Desde luego tenemos los trabajos de Laura Gimelo y muchos otros, pero que se han acercado a ver cómo la Inquisición funcionaba no solo con las visitas que hacía periódicamente a Brasil para ver qué denuncias había, sino con la comunicación directa con el obispo de Bahía y con los comisarios que mandaban información, ¿no? Entonces resulta que gracias a eso, el Tribunal de Lisboa más o menos podía tener una idea de cómo actuar sobre casos que se denunciaban en Brasil, ¿no? Entonces, es una participación interesante también del clero para que funcione el sistema de inquisición en esos lugares. En Filipinas, por ejemplo, no hay inquisición, digo, no hay tribunal, pero hay un comisario que depende de México. Y en distintos lugares de Europa donde no hubo un sistema inquisitorial, como en España y Portugal, y en la propia península itálica, que dependía de Roma, hay evidencia de actividad inquisitorial que tiene o no respaldo de las coronas, pero sí hay una actividad que parte de la idea de que es una actividad que debe hacerse porque es inherente, digamos, al mundo católico, ¿no? No hay que olvidar que cuando se crea la Inquisición romana, pues quien se queda a cargo, en el siglo XVI, quien se queda a cargo o quien está a la cabeza de la congregación de la Inquisición es el pontífice mismo, ¿no? Es el propio Papa que da la idea de universalidad, no solo de la Iglesia, también de la propia de la actividad inquisitorial, aunque no controlaba, obviamente, a las instituciones fuera de la península itálica, ¿no? Quizá algunos puntos muy concretos. Pero nada bueno, más. ahorita sí, que tocaste un poco lo de tu libro, bueno, sí, deja felicitarte. Bueno, lo escribí en la reseña que mandé a publicar, pero te lo comento, que en ningún momento pierdes la visión
global, o sea, bueno, digamos, te puedes ir por el tema de la Inquisición en México, pero no descuidas el lado europeo o lo que ocurría en otras latitudes. Y bueno, ya que estamos hablando y promocionando un poco el libro de Gabriel, hay una parte que me encantó, me pareció súper interesante, donde aborda sobre qué pasó en los reinos sí, o territorios donde no había catolicismo, sino protestantismo. Entonces ahí, ¿qué sucede con estos territorios donde se profesa luteranismo, calvinismo, etcétera? Aquí, ¿cómo va a ser la persecución y quién va a ser el hereje? Sí, eso es todo un tema, es un tema complicado, pero efectivamente, sí, eso es meterse en en otro debate de si hubo o no actividad inquisitorial fuera del mundo católico. Yo diría que como tal no, es decir, porque la Inquisición misma también tuvo ya, o las instituciones inquisitoriales, al reconocer un origen común, también reconocieron ciertos manuales y elementos jurídicos comunes, ¿no? Entonces, bueno, la Inquisición de España se regía por sus propias instrucciones, pero también reconocía que había utilidad en el manual de Eymerich, ¿no? Que era medieval. Lo mismo que otros, no lo seguían al pie de la letra, no era su marco jurídico, pero sí era su marco de referencia. Como había otros libros, ¿no? Como el de Carena, que hacía una buena recopilación de todas las bulas pontificias que atañían a la actividad inquisitorial. Entonces eso hizo que cuando hablamos de Inquisición realmente sí hablamos de una forma de actividad muy particular del mundo católico. Pero eso no quiere decir que en el mundo protestante no hubiera también otros mecanismos de contención, de represión, de persecución de la disidencia religiosa. Desde luego, esto hay que distinguir. Por eso siempre creo que lo importante es no considerar que la Inquisición es una institución desligada, digamos, de su contexto, o que persigue la heterodoxia por gusto o porque se le ocurre, ¿no? No, lo hace porque pertenece a una sociedad, a un mundo político que está construido sobre ese principio de exclusión e intolerancia religiosa. Entonces, en el 16, conforme se van haciendo estados confesionales que también mantienen ese principio, pues se van a dar fenómenos también de exclusión, de persecución y a veces de juicio, donde podemos encontrar cosas parecidas, digamos, o juicios de fe que nos recuerdan a los juicios inquisitoriales, ¿no? En otros lados no va a funcionar esto y va a ir cambiando. Y va a haber, pero por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy conocido, el caso de Servet, que fue juzgado por Calvino, ¿no? Quizá es uno de los más famosos, pero vale la pena llamar la atención porque Servet es juzgado primero por la Inquisición en Francia, donde se supone que no hay institución inquisitorial, y sin embargo sí había un dominico que tenía título de inquisidor y que hace un primer proceso contra Servet, ¿no? Y después de eso no es digamos, no cumple su condena en Francia, sino que escapa y pensando que a lo mejor en el mundo calvinista se puede refugiar, cae en manos de Calvino, ¿no? Que lo juzga, o bueno, o que hace que lo juzgue un tribunal creado ex profeso para eso, ¿no? Entonces, no va a haber una institución inquisitorial o una institución semejante en los países protestantes. De hecho, va a haber más bien acuerdos de tolerancia y de convivencia o de coexistencia entre religiones. Va a pasar esto porque casi en todos los lugares donde el protestantismo se establece, pues va a haber también una población importante de católicos que no se convierte. Y esa realidad, digamos, se va a imponer y va a evitar que se puedan realmente construir otros espacios tan excluyentes, digamos, en materia religiosa, ¿no? Entonces, en Holanda, por ejemplo, pues ya sabemos,
va a haber espacios de tolerancia donde va a haber católicos y va a haber también judíos, o en la propia Inglaterra, ¿no? Después de las grandes guerras de religión, el luteranismo no va a poder hacer una persecución de católicos semejante a la que había habido en los años de dominación católica. O en la Francia misma, ¿no? Que es católica, pero tiene que llegar a un acuerdo con los protestantes, de modo que una de las características del mundo francés es que no hay una institución inquisitorial propiamente dicha, ¿no? O que esa institución no va a perseguir a los calvinistas porque hay tolerancia o libertad, en principio, de cultos por el edicto, bueno, libertad de cultos, tolerancia de cultos por el edicto de Nantes, ¿no? Sin embargo, sí va a haber una especie de actividad en materia de fe contra católicos que la va a llevar a cabo no inquisidores, sino obispos, ¿no? O una mezcla de autoridades en estos que están representados en esos parlamentos en Francia. O sea que aun cuando no veamos propiamente actividad inquisitorial, sí vemos en muchos contextos actividad en materia de fe, que lo que revelan en última instancia, me parece, es pues los principios de intolerancia religiosa que eran comunes en esa época. Exacto, y bueno, precisamente ahora que tocas este tema de la intolerancia religiosa, pues ahí tenemos grupos que van a ser perseguidos por la Inquisición. Bueno, están los extranjeros que hemos trabajado algunos como, bueno, la doctora Lourdes, su servidora y otros acá estudiosos en la materia. Bueno, tenemos extranjeros, pero también tenemos un grupo que es muy importante, que son los judaizantes, de los cuales, bueno, también en el coloquio han venido hablando algunos ponentes. Y bueno, pues tenemos casos bastante interesantes para, pues para los del siglo XVI, como la familia Carvajal, que por ahí nos dijo el doctor Chuchia que pues eran parientes ahí medio lejanos del inquisidor Alonso de Peralta. O también tenemos los casos de la gran complicidad para el siglo XVII. Sí, creo que lo que mostró Chucha que ayer realmente fue muy notable, al hablar de este vínculo, ¿no? Que había entre Peralta y los Carvajal, pero no porque el vínculo en sí mismo fuera importante en lo particular, sino porque nos recuerda que las identidades, ¿no? Pues es una cuestión muy complicada, a la que a veces, o a lo mejor la historiografía dio mucho peso en cierta época, pero que es algo realmente muy complejo, ¿no? Exacto. Los definimos como judaizantes porque ese es el delito por el que son procesados, pero antes que judaizantes, pues son portugueses, quizá avecindados en América, ¿no? Y además de portugueses, pues ellos intentan demostrar que son cristianos. Ya habrá ahí todo el problema de los cristianos nuevos, que ya ni eran tan nuevos, pero seguían siendo considerados por otros menos viejos que los cristianos viejos, ¿no? Este tipo de cuestiones hace que sean identidades problemáticas, que digamos, entre comillas, cristiano nuevo, porque proviene de una familia de cristianos nuevos, no se pueda quitar del todo esa noción de cristiano nuevo a mediados del 17, pues nos habla de una intolerancia que va más allá de la religión. Es una cuestión que hace que en la sociedad cotidiana se le distinga y se diga, tú no eres tan cristiano como otros que sí somos más cristianos, ¿no? Entonces, esa situación hace que sean grupos más vulnerables también, pero grupos que a veces, y esto por eso no me extraña tanto lo del caso de Peralta que mencionaba Chuchek, grupos que a veces en esa reivindicación de su catolicismo, también pueden señalar a primos o a gente cercana y decir, ellos no, pero yo sí, ¿no? Y esto hace que a veces en esos procesos inquisitoriales pues se vean también estas cuestiones que a veces nos parecen mezquindades, que uno dice, bueno, se salvó, pero condenando a los demás, ¿no? Hay que pensar que el propio Carvajal, el tío, ¿no? Marcó su línea con su familia y dijo, no, ellos puede ser que sí judaicen, pero yo no, ¿no? Yo soy distinto, yo sí soy católico.
Pero ese tipo de cuestiones que hoy nos parecerían a lo mejor poco solidarias o no sé, creo que lo que revelan sobre todo son las presiones sociales y la complejidad de entender estas identidades. Un tema sobre el que han trabajado muchos estudiosos que se acercan a las contradicciones pues de esas familias, sobre todo las que tenían orgullo, digamos, por pertenecer a las familias conversas originales portuguesas, que tenían dinero, que reconocían o que trataban de mantener vivo su estirpe y al mismo tiempo se asumían como católicos y sin embargo no acababan de ser plenamente reconocidos como tales, ¿no? Es un tema, creo que es apasionante y creo que afortunadamente la historiografía ya ha abandonado la idea de pensar que son cosas tan simples como decir eran judíos que se resistían a abandonar su religión. Bueno, ciertamente algunos, pero en realidad lo que hay ahí es un drama familiar, social, a veces individual, de no sentirse nunca del todo cómodos en la sociedad en la que están y de tener preocupaciones religiosas, en parte por lo heredado y en parte por lo que han perdido también. Susana Bastos, por ejemplo, ha publicado un montón de cosas ahora sobre estas ambivalencias, ¿no? Pero creo que hay una bibliografía muy amplia, Kaplan, Yerushalmi, ¿no? Hay muchos autores que se han metido a estudiar este drama de lo que fue, pues, el tener identidades diversas, ¿no? Y además estos portugueses, pa' colmo, eran portugueses en la monarquía, es decir, con la unión de las coronas, dentro de reinos hispánicos, que ya de por sí, por el hecho de ser portugueses, los veían distintos, ¿no? Entonces, bueno, a unos portugueses les va bien, ¿no? Elena Costigan en la mañana, en la primera ponencia de este coloquio, lo mencionaba, ¿no? Pues muchos portugueses no fueron procesados, o la gran mayoría de los portugueses no fueron procesados por la Inquisición, de los portugueses residentes en América y los portugueses residentes en España. Entonces, hay muchos portugueses que cooperan incluso con la Inquisición y que marcan su raya con los que consideran que pueden ser susceptibles de proceso. Entonces, es una cosa muy complicada que amerita realmente pues una reflexión muy profunda, y a lo mejor los trabajos individuales pueden aportar mucho siempre que consideren, creo que eso es lo que deberíamos incentivar, pues una reflexión sobre fenómenos más amplios. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ahorita que nos hablabas sobre uniones de coronas y estas implicaciones políticas, bueno, se notan en el Tribunal de la Inquisición, dado que estos, bueno, digamos que de alguna forma pertenecen a la corona. Entonces, o sea, si estoy en guerra con Francia, bueno, lo he visto con los franceses, pues van contra ellos, o por ejemplo, ya están en paz, como, bueno, vi con los tratados del siglo XVII, los de Londres y la tregua de los 12 años, como hay una baja considerable de procesos contra personajes originarios de los reinos con los que estaba en guerra España. Entonces, aquí hay cierto juego político, pues con la Inquisición. ¿O qué opinas? No, completamente de acuerdo. Es un poco lo que te decía, creo que yo creo que el libro de Ginsburg del queso y los gusanos que tanto nos impactó, en un libro fantástico, ¿no? Y otros semejantes nos han hecho realmente concentrarnos muchas veces en los dramas individuales de los casos particulares. Pero lo que está también, o uno de los caminos que se abren con el estudio de la Inquisición siempre es el de la propia institución, que es muy complejo en sí mismo, muy rico, ¿no? Entonces, no deberíamos, creo que, olvidar este aspecto institucional cuando trabajamos casos particulares, pero nos hacen falta también investigaciones de fondo sobre la institución que den cuenta de esa complejidad a la que te refieres. Que no la vean solamente como cómo funcionaba el tribunal tal, ¿no? Cuáles eran sus, bueno, cuántos reos procesó y cuántos casos llevó, y hacer estadísticas. Eso hay que hacerlo, pero hay que
aproximarse también a los casos conflictivos, a los expedientes conflictivos, que nos pueden de pronto dar información sobre este otro tipo de conflictos entre instancias jurídicas, ¿no? Y eso creo que lo que nos revela es que la Inquisición es una institución muy complicada, porque parte de un mandato, digamos, que lo vincula necesariamente con la actividad apostólica, con una actividad que al ser apostólica, pues es la actividad del Papa, de la cabeza de la Iglesia Católica, ¿no? Y vuelvo a esto, el Papa es cabeza de su propia Inquisición en Roma, pero se asume también el Papa con sus bulas como autoridad sobre la actividad, no sobre la institución, sino sobre la actividad inquisitorial en todo el mundo católico. La bula Si de Protegendis, por ejemplo, ¿no? Una bula que permite a los inquisidores procesar a quienes hablan mal de la Inquisición, es una concesión pontificia, es una bula papal que se aplica en España y en Portugal justamente para dar o reforzar a las instituciones inquisitoriales. Entonces, eso hace que la Inquisición tenga vínculos inevitables con el mundo eclesiástico y que suponga que su actividad, al ser apostólica, no es parte inherente de la actividad eclesiástica. Muy bien, pero el tribunal solo funciona si hay una corona dispuesta a permitirle que funcione, que tenga un edificio, y la corona española, por ejemplo, nunca pierde de vista que todo eso que le ha dado la corona a la Inquisición para que funcione es de la corona. Por eso sus finanzas son reales, ¿no? Por eso tiene un real fisco de Inquisición, que aunque lo manejan los inquisidores, es real fisco, es decir, el dinero que entra de los bienes incautados es del rey en última instancia, ¿sí? Y eso les recuerda a los inquisidores que el rey es su cabeza también. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Problemas, complicaciones, porque los tribunales tienen que obedecer al Consejo de la Suprema y al Inquisidor General. Y a veces el Inquisidor General no está de acuerdo con el Consejo de la Suprema. A veces hay ministros de Estado que están incidiendo mucho en el Consejo de la Suprema. Hay un libro muy interesante sobre el Consejo de la Suprema Inquisición de Rodríguez Besné, que ha mostrado toda la complejidad en distintos momentos de ese consejo, ¿no? A veces intervenido por otros ministros, a veces no. El inquisidor general también es una figura muy interesante, ¿no? A veces muy cercano al rey, a veces cercano al papa. Por eso no es raro que haya conflictos entre el rey y el inquisidor general, sobre todo a principios del 18. Y cuando ocurren esos conflictos, pues también se van a reflejar en la actividad inquisitorial de los tribunales, ¿no? Entonces, por eso digo, los estudios de la Inquisición revelan muchas cosas también. Los estudios institucionales también pueden revelarnos mucho de estas pugnas que se están dando en instituciones y que no solamente reflejan competencias jurisdiccionales, sino que reflejan también formas distintas de entender el mundo y de entender el mundo católico y de entender la religión. Y eso a mí es de las cosas que me parecen fantásticas del estudio de la actividad inquisitorial, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, acá nos mencionaste muy atinadamente estos conflictos entre jurisdicciones. Por ahí hay un pequeño estudio sobre la gestión de nuestro querido obispo Fray Diego de Landa con la Inquisición, de que pues, estuvo en piques con el primer comisario de Mérida, bueno, de Yucatán, que fue Cristóbal de Miranda y Canus. Hizo por ahí un trabajo pequeñito hace unos años, y pues sí se la pasaron peleando porque el obispo lo que quería era conocer de asuntos inquisitoriales, y el comisario, pues muy discreto y muy celoso de su trabajo, le dijo, ay, pues disculpe, será el obispo, pero no puede intervenir en este tipo de asuntos. Y es complejo este tema y bastante interesante, ¿no? El de las competencias jurisdiccionales y los pleitos que había entre autoridades. No, tienes toda la razón. ¿Sí? Perdón, sí. No, sí, perdón, igual ahí está el pleito entre Moya de Contreras y el virrey Martín Enríquez de Almanza cuando se instauró el tribunal en México, que llegó el inquisidor a presentar sus credenciales y el virrey se portó bastante frío con él,
Entonces se ofendió el inquisidor y mandó una carta a sus superiores diciendo pues, que había recibido un maltrato por parte del gobernante. Yo creo que en América esta peculiaridad de que los indios, por ejemplo, están fuera de la jurisdicción del tribunal inquisitorial y están bajo la jurisdicción del obispo, es uno de los elementos que nos puede ayudar a reflexionar mucho sobre la relación entre obispos e inquisidores. No solo en América, sino en todos los sistemas inquisitoriales. Así que sí, me parece que es un tema, que son temas que salen, ¿no? Así, que nos recuerdan que habría que entender todos los elementos también de una iglesia que está en cambios, también en su relación conflictiva con una corona que también buscaba controlarla y dirigirla, ¿no? Entonces, y bueno, y una corona que también está integrada por eclesiásticos. O sea, o sea, la historia es muy complicada y, esa siempre creo que es la conclusión a la que llegamos los historiadores cuando tratamos de querer resolver algo, acabamos complicando más las cosas en vez de solucionarlas. Ya veo que es hora, ¿verdad? No, vamos bien. No sé si gustas agregar alguna otra cosa. Bueno, realmente es apasionante hablar. Porque son 2:30, no sé a qué hora acaba esto. Sí, ya en 10 minutos cerramos. Perfecto. Ok, entonces, híjole, pues realmente el tema de Inquisición es no solo apasionante, sino que también es taquillero. Realmente atrae mucho la atención, aunque también atrae el morbo entre algunas personas. Pues aquí, no sé, tal vez tiene que ver con algunas ideas erróneas que se han dado o transmitido a través de la Inquisición. Es, Yo, sí, adelante. no, mírate, yo creo que una de las cosas que deberíamos o que me gustaría recomendar es, quizá es el reto más difícil de nosotros como investigadores, es cómo hacerse preguntas distintas, ¿no? A las que hacían los inquisidores, como no caer. Eso es, creo que el viejo consejo que nos daba Ginsburg en un libro en un artículo muy bonito. Tiene dos, uno del inquisidor como antropólogo, pero también hay otro que se llama eh, el el del paradigma indiciario, el juez y el historiador. No, pero en el inquisidor como antropólogo, él insiste mucho en eso. ¿Cómo hacer para hacer preguntas, ¿no? Que el inquisidor no hizo. Es un problemón. Queremos estudiar conductas a los reos y demás, pero estamos limitados a las preguntas inquisitoriales. Y entonces, si caemos en el error, creo que sí es un error, de limitarnos a eso, vamos a acabar reproduciendo a lo mejor con nuestras palabras los expedientes inquisitoriales. Y lo interesante es hacerse preguntas que se salgan de ahí y que nos lleven por otros caminos. Hace rato, por ejemplo, escuchaba este trabajo de José Cervantes, me parece, sobre, sobre los solteros, ¿no? Me gustó mucho, porque veía el caso de Muñoz Delgado, de Laje, de Lullier, no me acuerdo quién era el otro, de Fabris, creo. Bueno, en fin, veía el caso de estos franceses unos, españoles otros, que son procesados, pero no son procesados por ser solteros, ¿no? Son procesados por ser materialistas o por sus opiniones o lo que sea, pero a él le interesa esa característica de la soltería. Y eso la verdad me pareció muy, muy ingenioso, muy novedoso y cierto, porque hay algo, por algo les preocupan también, ¿no? A lo mejor hay otros elementos que están incluidos, ¿no? Uno de ellos es acusado también de sodomía, o sea que puede haber también desconfianza porque sospechan que a lo mejor uno u otro es homosexual, ¿no? Esas cosas no van a estar en el expediente, porque la Inquisición estrictamente no se encarga de esos temas. Pero si uno lee entre líneas, si uno busca un poquito más, se va a enterar de este otro tipo de aspectos que nos hablan mucho de los códigos culturales de una sociedad, de aspectos que merecen atención y a los que no les prestamos suficientemente cuidado. Pero yo pensaba mucho en un caso que me interesa y que estoy trabajando de un matemático, José Antonio Rojas, ¿no? Y cuando le piden al comisario de Guanajuato que haga la descripción de pues, las cosas horribles que ha hecho, el comisario,
que Rojas bien consideró que era un sujeto poco menos que idiota, lo describe diciendo que efectivamente es un monstruo, ¿no? Terrible, que tiene escandalizado a todo Guanajuato porque se levanta tarde y se levanta despeinado y con el pantalón mal fajado y dice unas cosas que, bueno, dice, bueno, ¿dónde está el elemento de prueba religiosa, no? La descripción es meramente de una subjetividad eh, eh, enorme, pero además eran puras consideraciones que no iban al fondo de la cuestión de fe, eran puras cuestiones de comportamiento social. Es de los que hablan mucho, de los que se sienten la gran cosa, vivía solo, evidentemente, por lo tanto frecuenta mujeres públicas, no está como sometido, es decir, encajaba en el perfil de estos muchachos que mencionaban hace rato, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando uno se puede proponer hacer investigaciones sobre temas que no necesariamente se ciñan a los modelos que estaban previstos en la actividad inquisitorial. Y así como uno se debe hacer preguntas, también hay que sospechar que a veces los inquisidores deciden perseguir a tal o cual reo por razones que no son estrictamente las que van a aparecer en el proceso. Y a veces nos vamos enterando de eso cuando vamos leyendo el proceso y descubrimos que, como bien lo señalaban el otro día, ¿no? A Guillén de Lampart, más que hereje, es decir, si no lo dejaban salir, es porque sabía demasiado de cómo estaba la actividad inquisitorial en esos años de persecución contra judaizantes, ¿no? Su problema fue estar preso en ese momento en que se enteró de tantísimas cosas dentro de las cárceles. Por eso, ¿cómo se iba a escapar Lampart? ¿A dónde se escapaba? Lo único que le quedaba era ir a decirle al virrey, miren todo lo que sé, a ver si así pensaba él, pues con la información podía usarla a su favor, ¿no? Entonces, bueno, sí habría que ver, porque sí, evidentemente no es un caso de herejía tan claro, tampoco es un caso de protonacionalismo independentista como alguna vez se le quiso ver, ¿no? Es un caso, desde mi perspectiva, más de información. En fin, el chiste, por eso te digo, creo que lo que mencionabas hace rato es muy importante, hay que hacerse más preguntas sobre estos expedientes y hay que trabajarlos con imaginación y con mucha desconfianza de lo que está escrito, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, esta documentación está realizada por hombres que tienen sentimientos, emociones, pasiones, puede haber tendencia hacia un reo. Bueno, ya por ahí vimos esta figura de Peralta que fue pues bastante, bueno, que persiguió bastante a los judaizantes y bueno, un poco al respecto, en el caso que trabajé con los extranjeros, pues no se nota esta dureza contra ellos. Incluso a algunos pues les ayuda de alguna forma. Hay un muchacho llamado Juan Guillermo al que pues un poco para tentarlo a que confiese, lo cambia a una celda menos incómoda de la que estaba. Entonces sí es bastante interesante conocer estos secretos. Sí, me acordé del trabajo de Lourdes, ¿no? Que tiene sobre los corsarios ingleses, cómo va viendo, ¿no? A partir de unos cuantos procesos, lo que fue la vida de estos ingleses durante la época en la que no fueron perseguidos. Es decir, antes de que se estableciera el tribunal, entre que los apresó el gobierno del virrey y son enjuiciados, en esos pequeños años que viven como sirvientes y demás, bueno, toda esas experiencias y la información que ellos tenían de lo que habían vivido, todos de manera distinta, de acuerdo con sus respectivas edades, en Inglaterra, lo que sabían sobre la crisis religiosa y la crisis dinástica en Inglaterra, bueno, pasan
ser parte de la información que los inquisidores manejan en esos años, ¿no? Y creo que ahí es muy interesante cómo Lourdes reconstruyó, a partir de esos expedientes, una buena parte de la vida de esos ingleses, ¿no? Que antes que herejes eran ingleses. Bueno, y unos y otros no, otros eran de distintas partes de la isla y otros de otros lados, ¿no? Hasta franceses había ahí. Sí, por ahí un irlandés como William Cornelius, que bueno, sabemos que Irlanda se ha caracterizado por ser tradicionalmente católico, ¿no? Y ahí es donde entra el conflicto de, bueno, pues si es de un reino católico o un territorio católico, ¿por qué lo procesan? Sí, es bastante interesante. Bueno, ya vamos a ir cerrando la mesa y recomiendo muy ampliamente la lectura de Historia Mínima de la Inquisición de Gabriel Torres Puga. Es un libro bastante interesante, amplio, ameno, dirigido a un público general y también al estudiantado. Y aprovechando eso, quiero preguntarte en qué puntos podemos encontrar tu libro, dónde se vende, si está en físico o en electrónico. Pues es muy fácil. Mi libro lo pueden descargar gratis. Bueno, además de que lo pueden comprar, ya voy a hacer un anuncio que no estaba previsto, pero mira, aquí está. Se puede comprar en el Colegio de México, ahí en la página principal indican dónde. Ahora con la pandemia está quizá un poco complicado, pero se venden librerías y demás, pero está disponible en línea. Lo pusieron gratuito durante la pandemia, entonces pueden entrar a las novedades de publicación del colegio y no me acuerdo exactamente en qué pestaña, pero está en la página del Colmex, en la sección de publicaciones. Pueden ver los libros que están disponibles durante la pandemia y se puede descargar de manera gratuita. Así que en PDF se puede leer hoy si quieren. Muy bien, Bueno, así ya hice que el anuncio. no se lo pierdan, por favor, está muy, muy interesante la obra. Y bueno, con esto cerraríamos este conversatorio. Agradezco al doctor Gabriel Torres por su participación en este evento. Pues Gabriel, muchas gracias. No, pues el agradecido soy yo por tu invitación, por tu lectura, por la generosidad y amabilidad de esta conversación y sobre todo por tener la oportunidad de estar con pues, todos los participantes en este coloquio. Bueno, más bien es un poco frustrante no poder estar y discutir y conversar directamente con todos los participantes, pero es muy bueno verlos y saber que hay muchos estudios inquisitoriales muy prometedores y que, bueno, seguimos en esto. Así que muchas gracias, Erlinda, y un abrazo para todos. Sí, gracias. Y bueno, nada más me despido agradeciendo nuevamente al doctor Gabriel Torres por su participación e invitándolos para que nos acompañen a las 4 de la tarde con nuestra última mesa de trabajo que lleva por nombre Discursos de Supresión. Entonces, gracias y nos vemos más tarde. Ahí estaremos. Gracias.